En esta mañana retomamos nuestra serie acerca de los esenciales. Los esenciales, hablando acerca de las disciplinas espirituales o las disciplinas de la gracia. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermano, recurrir a Dios diariamente, cada semana. Necesitamos esa gracia en nuestras vidas, esa gracia que Dios derrama, que Dios nos da. Y Dios nos ha dado medios por los cuales buscar diariamente esa gracia. ¿Para qué esas disciplinas espirituales? ¿Para qué estos medios de gracia? Para que nosotros podamos aprender a caminar según el Espíritu de Dios, a que crezcamos en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando estuvimos viendo, hermano, lo que es el fruto del Espíritu, que lo estuvimos viendo a principio del año, vemos que el apóstol Pablo, hermano, contrapone la idea de caminar por el Espíritu y caminar según la carne. Muchas veces por nuestro viejo estilo de vida, nuestra manera de vivir, nuestros viejos hábitos, antes de conocer a Cristo, caminábamos según la carne. Pero por medio de esta gracia, estas disciplinas, hermano, podemos aprender a caminar por el poder del Espíritu que habita en cada uno de nosotros. Si usted recuerda, hemos visto, tal vez va a ser un poquito difícil retomar nuevamente esto, pero vamos a tratar de que regrese a nosotros lo que estábamos estudiando. Vimos la disciplina de abrir las Escrituras, de ir diariamente a la palabra, de tomar un tiempo con el Señor en las Escrituras. Una de las disciplinas en donde Dios quiere renovar su gracia para nosotros, recargar, hermano, nuestras fuerzas en la gracia de Dios. Después vimos también la disciplina de la oración, de ir al lugar secreto, orar juntos, orar como congregación, como iglesia. Pero también la oración, hermano, en donde vamos a nuestro lugar privado, en donde vamos a solas con Dios, donde nuestro Padre nos espera todos los días para encontrarnos con Él, para venir a llenarnos de su Espíritu Santo. Esa es la vida de oración. También en lo que es las disciplinas hablamos de lo que es el ayuno y los beneficios de tomar tiempos en donde muchas veces nos privamos de ciertas cosas para propósitos espirituales. También hablamos de los símbolos de la iglesia. ¿Cuáles son los símbolos que Dios le ha dado a la iglesia? Número uno, el bautismo. Vimos en lo que era el bautismo, que es verdaderamente el símbolo por excelencia que manifiesta el hecho de que estamos unidos a Cristo. Es ahí, hermano, cuando nos bautizamos, estamos unidos a Él, y ahí es donde encontramos la gracia del perdón. Entonces, cuando somos bautizados, expresamos ante toda la iglesia que ahora también nosotros estamos unidos a Cristo. También vimos lo que era después del bautismo. Cuando ya somos bautizados, ¿qué es lo que nosotros hacemos regularmente en la iglesia? Lo que hicimos hoy. Participamos juntos de la mesa del Señor. ¿Qué es participar de la mesa del Señor? Esto nos recuerda la obra de Cristo y nuestra identidad en Él. Y es para eso, hermano, participar de la mesa del Señor nos trae de regreso ahí a nuestra identidad, nos trae de regreso, hermano, al centro, nos trae de regreso al Evangelio constantemente, y lo hacemos todos juntos como iglesia. Ahora, en esta mañana vamos a hablar sobre la comunión. Vamos a ver lo que nos dice el libro de los Hechos acerca de lo que es la comunión. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, no sé si usted está familiarizado con lo que es el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, pero el Evangelio de Lucas es como el volumen 1 y el libro de los Hechos como el volumen 2 de las obras del Espíritu Santo. En el libro de Lucas, uno de los temas principales es mostrarnos que todo lo que Cristo hizo, lo hizo por el poder del Espíritu. Luego Jesús, hermano, muere
resucita de entre los muertos, asciende al Padre, llega el libro de los Hechos, y a lo largo del libro de los Hechos vemos este mismo poder del Espíritu manifestado, pero ahora a través de la iglesia o las primeras iglesias. De manera que después de Pentecostés, cuando Jesús envía el Espíritu sobre los discípulos, hermano, vemos el nacimiento de la primera iglesia. El Espíritu Santo salva a personas, lleva, hermano, que personas que las lleva a creer en Jesús. 3,000 personas creerán en Jesús en un mismo día. Y es como si de la nada, espontáneamente, el Espíritu crea una comunidad. Espontáneamente nace la iglesia. La iglesia, cuando la vemos en Hechos, no está estructurada, no está organizada. El Espíritu llega a 3,000 personas y de un momento lo encontramos creando una comunidad de gracia, y todos juntos, dice que estaban todos juntos y practicaban cosas que los cristianos han estado haciendo durante más de 2,000 años, entre otras la comunión fraternal. Y es en eso que nos vamos a centrar hoy día, especialmente esa idea de la comunión que vivimos dentro de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, dice así la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Incline su rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Amén. Padre que estás en los cielos, amén y amén. Voy a repetir después de mí: ser de bendición en donde quiera que estemos. Es el propósito de Dios por el cual nacimos. Amén. Usted es de bendición en donde quiera que usted se encuentre, es de bendición. Amén. Por favor, si tiene su celular, apáguelo o póngalo en vibración. Amén, para que no suene durante la predicación. Como decíamos, es exactamente Hechos lo que sucede. El Espíritu Santo generó espontáneamente una nueva comunidad. Hay un nuevo pueblo que es creado por el Espíritu Santo. Jesús envía su Espíritu sobre sus discípulos. Ellos comienzan a predicar la palabra. 3,000 personas creen en el Evangelio de Jesucristo. No sé si se bautizaron 3,000 personas en un día, pero lo que vemos a continuación es una historia, un testimonio. El libro de Hechos es un testimonio dado de la obra del Espíritu a través de la iglesia, desde el comienzo mismo de las primeras iglesias. Y lo que vamos a hacer, o lo que va a hacer esta comunidad, que en este momento nació en el libro de los Hechos, que no es perfecta, porque si usted sigue leyendo Hechos, se va a dar cuenta que muy rápido vienen problemas. Pero ¿qué van a hacer ellos? Dice que ellos van a compartir todo lo que tenían, oraban unos por otros, hermano. Crecían juntos en el conocimiento de la palabra. Los apóstoles estaban ahí enseñando la palabra, ayudándolos a comprender el Antiguo Testamento. Y en este punto, esta iglesia solo tenía lo que es el Antiguo Testamento. Ellos dicen que estaban enseñando todo lo que Jesús les habían enseñado. Empiezan a hacer ellos mismos, hermano, las conexiones entre lo que decía el Antiguo Testamento y lo que Jesús les había enseñado.
y hermano empiezan a comprender cosas y ahora tienen al Espíritu Santo que les está enseñando. Los están instruyendo en la palabra de Dios, se ayudan mutuamente con una generosidad absolutamente extraordinaria. Y hermano, lo que vemos allí en Hechos es lo que Jesús mencionó en Juan 13, 34 al 35, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Jesús lo dijo y el Espíritu Santo lo está realizando y lo manifiesta en la iglesia. Es lo que literalmente vemos. Eso es lo que sucede. De un momento a otro, el Espíritu de Cristo toma a 3,000 personas, las une para formar una iglesia y luego comienza a manifestar este amor poniéndolo en práctica. El Espíritu Santo. El resumen de esta enseñanza dice así: la iglesia es una comunidad creada por el Espíritu para experimentar la gracia de la verdadera comunión. La iglesia es una comunidad creada por el Espíritu para experimentar la gracia de la verdadera comunión, la comunión divina. Y vamos a ver estos 3 puntos en esta mañana. La comunión en la iglesia local es divina en muchos sentidos, y lo vamos a ver. Tal vez, hermano, nosotros vemos la iglesia en este tiempo y nos cuesta creer que haya comunión. Tal vez decimos: no es lo que pasó en el libro de los Hechos. No está pasando como Hechos lo relata. Sin embargo, hermano, realmente creo lo que la Biblia me está diciendo aquí. Lo creo profundamente, hermano, y creo que por medio del Espíritu Santo haciendo su obra en cada uno de nosotros, lo podemos experimentar regularmente en la iglesia. Que haga esa obra en nosotros. Comunión divina. ¿Qué es koinonía? Quiero poner la palabra griega porque creo que se parece un poco a lo que es comunión. No viene del mismo lugar porque la palabra comunión en español viene del latín, pero es una palabra que aparece varias veces en el Nuevo Testamento y que detrás de esa palabra comunión fraternal que está aquí en el libro de los Hechos está la palabra griega koinonía. Y la vamos a encontrar varias veces. Miren lo que dice el verso 42 y 44 de Hechos. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, o sea, la koinonía, al partimiento del pan y de la oración. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en koinonía o en común. Entonces, la idea para nosotros de la palabra comunidad, poner en común, comunitario, compartir, transpone esta palabra que encontramos varias veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa esta palabra? Si lo traduzco literalmente, vemos que va muy bien con lo que significa comunión. Significa una asociación que implica un compromiso y relaciones mutuas de proximidad. La comunión que caracteriza a la iglesia de Cristo tiene como esencial el amor que Cristo manifestó en su muerte. La koinonía se manifiesta en la unión de la iglesia con Cristo. Oiga bien esto. La koinonía se manifiesta en la unión de la iglesia con Cristo, en la unión de los santos con la iglesia. Preste atención a esto. La unión de la iglesia ¿con quién? Con Cristo. En la unión de los santos ¿con quién? Con la iglesia. Y en la unión proporcionada por la proclamación del evangelio. Significa también cooperación. Esto significa, hermano, que es un compromiso no de uno solo, sino de todos juntos. Una comunidad que se compromete unos con otros intencionalmente para cultivar relaciones íntimas. Esa es la palabra koinonía.
Por eso en español suele traducirse como comunión fraternal. Hay algo fraternal, estamos unidos por alguien, por algo. De manera que si queremos entender lo que Hechos nos dice, esta comunión espontánea o esta comunidad, hermano, que se crea, esa comunión que se crea entre los cristianos, estas personas, oiga, que no se conocían el uno al otro. De hecho, en Hechos vemos, hermano, que habían judíos que venían de Jerusalén, habían judíos que se llaman los que venían de la diáspora, que estaban repartidos por todas partes, de todas partes del mundo. Muchos ni siquiera hablaban muy bien el hebreo. Algunos utilizaban su propia traducción del Antiguo Testamento al griego porque no estaban familiarizados con el hebreo. Pero encontramos, hermano, ahí en el libro de los Hechos, muchas razones para no estar unidos. Y muy rápidamente la iglesia, hermano, manifiesta esas tensiones. Pero ¿qué es lo que hace que estas personas se unan espontáneamente? Una persona, Jesucristo. Entonces, esta comunión divina que encontramos en la iglesia es, de hecho, simplemente la expresión en público de lo que experimentamos con Dios. En nuestra comunión con Dios. Si tengo comunión con Dios, puedo tener comunión con la iglesia. Y esto nos lleva de regreso a la última enseñanza que vimos de esta serie, cuando dijimos que el bautismo y luego la Santa Cena están ahí para ayudarnos a comprender que ahora estamos unidos a Cristo. Cuando Dios nos da su Espíritu, ahora estamos unidos. Es el Espíritu de Cristo que está en cada uno de nosotros, está viviendo en usted, está incluso, hermano, ahí para formar el carácter y la persona de Cristo en nosotros, y que también en última instancia, hermano, nos une los unos a los otros, porque es el mismo Espíritu que habita en usted y que habita en mí. No es solo que Jesús tomó de su Espíritu Santo y dijo, bueno, antes lo tenía todo para mí y ahora tengo que compartirlo, así que le voy a dar un pedacito de Espíritu allá, otro pedacito de acá, no. Es, hermano, la misma persona que está en cada uno de nosotros. Por eso decíamos, hermano, estamos unidos no por nuestros acuerdos. No estamos unidos, hermano, por nuestros acuerdos, ni estamos desunidos por nuestros desacuerdos. Nos une una sola persona, que es Cristo Jesús. Él es el que nos une. Entonces, usted es mi hermano si ha creído en Jesucristo. Podemos tener desacuerdos y quizás sea una falta, hermano, de caridad, una falta de amor, y sin embargo seguimos unidos porque la misma persona vive en usted y vive en mí. El mismo Espíritu, el Espíritu de Cristo. De manera que si quiero entender lo que está sucediendo aquí en el libro de los Hechos, si quiero entender lo que yo experimento en una iglesia local donde encuentro una intimidad que muy seguido, hermano, no es perfecta, pero unas relaciones íntimas en donde encuentro en una iglesia, hermano, una intimidad que es sobrenatural. Si queremos ver que sucedan cosas sobrenaturales en medio de nosotros, si quiero entender eso, debemos entender que nuestra unión es primero con Dios y luego con los demás. Y es exactamente la misma palabra que encontramos en el griego, koinonia. Entonces, quiero que veamos algunos ejemplos rápidamente de lo que es esta unión. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por medio de quien fuiste llamados a la koinonia, a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Cuando creímos en Jesucristo, el Espíritu estaba haciendo una obra en nosotros. No la generamos nosotros. Nosotros no venimos a Dios porque nosotros somos buenos y Dios me necesitaba. No.
Es el Espíritu que generó en esto. No la produjimos nosotros mismos. Es el Espíritu que nos estaba llamando. Respondimos a la oferta del Espíritu. Y es bastante misterioso toda esa parte, pero está claro, hermano, que no llegamos solos. Es porque el Espíritu Santo estaba obrando, como lo dice Pablo, que nos llamó, dice, a la comunión de su Hijo. El Espíritu de Cristo está en nosotros y cuando creímos, dice, entramos en comunión, nos unimos. ¿A quién? A Cristo. Es exactamente la misma palabra, koinonía. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Miren lo que nos dice. Lo que hemos visto y oído. Este es el apóstol Juan quien escribe esto. Dice, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis koinonía con nosotros. Y en verdad nuestra comunión, nuestra koinonía, ¿es con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Otra vez la misma palabra. Nuestra comunión es con el Padre, es con el Hijo Jesucristo. Y Juan dice, pero la comunión es con nosotros también. Juan está diciendo, les anunciamos el Evangelio y queremos estar seguros que ustedes comprendan bien el Evangelio, para que el Espíritu que habita en nosotros esté también en ustedes, con esa misma fe que está en nosotros. ¿Qué va a tener como resultado? Eso tendrá como resultado, oiga, que estaremos en comunión los unos con los otros. ¿Qué quiere decir esto? Escuche bien, que mi comunión con Dios es la seguridad de que estoy en comunión con la iglesia. He sido unido por el Espíritu de Cristo en una comunión con la iglesia y he sido unido por el Espíritu en esta comunidad porque estoy en comunión con Dios. Y voy más lejos todavía. Escuche bien esto. Si por las experiencias que hemos tenido en la iglesia, a veces por nuestra propia culpa, a veces por la culpa de otros en la iglesia, hermano, oiga, nos mantenemos alejados de cualquier comunión con una iglesia, es imposible. Nos dice Santiago, es imposible que nuestra comunión con Dios esté bien. Es imposible. Puede haber razones por las que estemos, hermano, aislados o no estemos asistiendo a la iglesia. Razones físicas, enfermedades, puede haber un montón de razones. Pero si deliberadamente me mantengo alejado de la iglesia, no asisto a la iglesia porque digo, bueno, sí, la iglesia en el libro de los Hechos era hermosa, muy bonita, pero en el libro de los Corintios es un desastre completamente. Pero ¿sabe qué? Dios y yo en mi casa estamos bien juntos. Hermano, el problema es que no es lo que Dios dijo, ni lo que Dios mandó. No es eso. Puede ser, oiga bien, que usted esté en su casa, y los que me están escuchando por internet, estén en su casa y estén bien con Dios, que no andan pecando, que ora en su casa, que lee su Biblia, eso espero. Pero hermano, si no está asistiendo, si no está en comunión con una iglesia, va en contra de la voluntad del Espíritu que lo une a una comunidad, en donde ese Espíritu se manifestará, en donde ese Espíritu se hace real en nuestras vidas. Su comunión con Dios, hermano, no es real si no está asistiendo a una iglesia. Es falso. Se está engañando. Se está engañando. Y lamento decírselo. Y es probable que haya tenido una experiencia muy mala en la iglesia, que usted dice, ¿sabe qué? No vuelvo a venir, ni siquiera en mis sueños. Pero lamento decirle esto, se está engañando si cree que todo está bien con Dios, pero que no está asistiendo a una iglesia local. Se está engañando. Charles Spurgeon decía esto:
La fe que nunca te lleva a la iglesia probablemente no te llevará al cielo. La fe que nunca te lleva a la iglesia probablemente nunca te llevará al cielo. Y es por eso, hermano, que en la iglesia no todo va a ser fácil. Y no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo, hermano, es que esta koinonía, esta comunión que tenemos con Dios, la tenemos con la iglesia también. Es la misma comunión, es el mismo espíritu que produce esta unidad con Dios, también produce esta unidad con la iglesia, con su iglesia. Y una de las razones por las que sé, en mi caso, hermano, es que después de más de 30 años sigo amando estar en la iglesia. Y eso es la obra del Espíritu, es el trabajo del Espíritu, hermano, porque si dependiera de mí, hace mucho tiempo que no estaría aquí. Pero sigo amando la iglesia de Cristo, la conozco de muchos ángulos. Y escuche, hermano, la iglesia, ustedes, esta comunidad me recuerda en cada momento en cómo ustedes han tenido tanta paciencia conmigo. Y porque todavía sigo amando la iglesia, oiga, sé que mi relación con el Señor está bien. Sé que las cosas van bien en mi comunión con el Señor, porque estoy en comunión con la iglesia. Esa es la comunión divina. Esa es la comunión. Es lo que estamos viendo aquí en el libro de los Hechos. El Espíritu producirá una comunidad de gracia. Y si estoy unido a Cristo, estoy unido a la iglesia. Si no estoy unido a la iglesia, no estoy unido a Cristo. No estoy unido a Cristo. Así que, hermano, si usted está viniendo a la iglesia y no lo está haciendo con regularidad, que usted asista a la iglesia, hermano, no está unido a Cristo. Puede ser que no asista por alguna enfermedad, por alguna situación, está bien, pero sí digo, bueno, este domingo no tengo ganas de ir a la iglesia. Como dijo alguien por ahí, venga sin ganas. Porque es necesario que nosotros asistamos, que estemos unidos en comunión, en koinonía con la iglesia. Y no caiga en la trampa de decir, no, yo voy a cualquier otra iglesia y ahí estoy unido con los hermanos. No caiga en esa trampa, hermano. Porque la Biblia, el 99% de las veces que habla de la iglesia local, no de la iglesia alrededor del mundo. Porque, hermano, no somos solo seres espirituales, nunca seremos un ser espiritual, no. Eso es lo que somos por naturaleza, hermano, pero nuestra naturaleza no es que seamos solo seres espirituales, sino corporales. Dios nos creó así, tenemos que estar en comunión los unos con los otros. Incluso Jesús ya no es un solo ser espiritual. Él se convirtió en un ser humano y por la eternidad va a ser un ser humano. Y, hermano, Él quiere, Dios, Jesús dejó en su palabra, y Él quiere que yo esté en comunión física, no solo por Facebook o por YouTube, no, en comunión física entre nosotros, en donde nos vemos, en donde nos abrazamos, en donde a veces, hermano, incluso no tengo ganas de verlos. Queremos evitarnos, hermano, ir por otro camino, no cruzarme con el hermano. Hermano, hay dos entradas, mejor entro por acá para no cruzarme con el hermano. Pero no importa, hermano, vengamos y asistamos, porque cuando yo vengo aquí a la iglesia, hermano, el Señor empieza a hacer una obra en nosotros, una comunión que el Señor está trabajando en nosotros, está haciendo su obra, y es algo hermoso, es algo grande. Ahora vamos rápidamente. ¿Cómo se manifiesta esta comunión en la iglesia? Esta comunión fraternal. Vemos que el Espíritu crea esto espontáneamente. La iglesia, hermano, en Hechos no está organizada, está desorganizada.
hermanos, se van creando problemas muy rápido, celos, conflictos, muchas cosas. Y eso nos enseña que dentro de la iglesia siempre va a haber eso. La iglesia no está estructurada y es muy impresionante ver lo que el Espíritu, hermano, antes de que se estructure la iglesia, está haciendo. Dice que los mismos apóstoles están enseñando, están organizando la iglesia. Por eso, hermano, los que piensan que las cosas se deben hacer así por así, no, hermano, debe estar todo organizado. Que cuando está organizado, eso no es del Espíritu, no, tiene que estar todo organizado. Está claro, hermano, la iglesia debe ser organizada en todo lo que hace, desde la limpieza, pasando por los diáconos, la alabanza, la predicación y hasta aún, dice la palabra, la manifestación de los dones. Tiene que hacer ordenadamente. Pero aquí la iglesia es muy joven y los apóstoles están luchando con esto, están tratando de comprender, hermano. Jesús se fue, envió su Espíritu y Jesús les dice: bueno, muchachos, ustedes van a hacer cosas, van a hacer milagros increíbles, va a ser algo grande. Y probablemente, hermano, ellos están un poco confusos de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, pero el Espíritu ya está trabajando en medio de esto. La iglesia es una comunidad creada por el Espíritu para experimentar la gracia de la verdadera comunión. David Peterson, un comentarista bíblico, dice: Hechos 2 termina con un retrato de la iglesia, de la primera iglesia cristiana, sugiriendo que el don del Espíritu trajo al mundo una comunidad en la que se realizan los anhelos humanos: la unidad, la paz, la alegría y la alabanza a Dios. Ahora, la Biblia es tan clara y la Biblia no miente, porque rápidamente veremos en el libro de los Hechos que la iglesia, hermano, empieza a entrar en varios conflictos. Podemos leer las cartas de Pablo y ahí está, hermano, recordándonos que hay muchas cosas que no están bien en la iglesia. Y hermanos, todavía no somos como Jesús, estamos en ese proceso. Cristo se está formando en nosotros, pero es como si el Espíritu, hermano, por medio del libro de los Hechos, nos estuviera diciendo: mira, esto es lo que traje al mundo. Nace, mira lo que nace. Ahí están, ahí verás los anhelos más profundos del ser humano. Nuestros anhelos más profundos, ¿cuáles son? Es vivir en armonía, es amarse unos a otros, es, hermano, ver a alguien que está necesitado e ir a ayudarlo. Hermano, es escucharse unos a otros, glorificar a Dios juntos y que verdaderamente se manifieste, hermano, el Espíritu Santo en medio de nosotros. Entonces, es como si el Espíritu en el libro de los Hechos nos muestra y nos dice: esto es la iglesia. Esto es, aquí en la iglesia es donde eso sucederá, en la iglesia. La iglesia es una comunidad de gracia. Y cuando dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración, eso significa que tenían las enseñanzas, estaban reunidos intencionalmente para relacionarse en torno a una persona, en torno a Jesucristo. Todos compartían su comida, se ayudaban unos a otros. Esto implica que tomaban la cena del Señor también después de cada comida, practicaban el partimiento de pan, perseveraban juntos en la oración. Todo esto lo hacían juntos. Miren lo que dice el versículo 46 y 47. Día tras día, mire el poder del testimonio. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Lo que vemos en este pasaje son las mismas cosas que nos habla la palabra comunión. Comunión, comunidad, comunitario, común. Esto es lo que vemos. De un momento a otro, el Espíritu de Cristo produce esto en la nueva comunidad.
porque es el mismo espíritu que habita en cada uno de nosotros. Y ese espíritu es un espíritu de gracia que nos permite encontrarnos con nosotros mismos y cuidarnos unos a otros. Al principio de la iglesia, en Hechos, lo vemos que es algo bien fuerte, es algo intenso. Hechos no dice que todos vendieron sus casas, pero que algunos sí vendieron sus bienes y sus casas, y que con eso proveían a las necesidades de otros. Y esto nos enseña que la iglesia siempre debe de ser así. Hermano, nuestra experiencia de la iglesia es que es una comunidad de gracia. Esta es la experiencia de millones de cristianos a lo largo de los siglos, y espero que sea la suya también, de que podamos tener comunión en la iglesia. Y si no es así, si no podemos tener comunión los unos con los otros, si no estamos en comunión en la iglesia, hermano, probablemente es porque el Señor está trabajando cosas en nuestra vida. Porque es posible que la gracia de Dios no sea el centro de nuestra experiencia en la vida. No sé, quizás, hermano, alguien chocó con usted. Muy posible, hermano, haya sido yo, o tal vez otro hermano. Pero escuche bien esto: cuando hay conflictos que surgen en la iglesia, debemos nosotros, como pastores, líderes y miembros de la iglesia, tener fe en que Dios está haciendo algo hermoso dentro de nosotros. Debemos de tener fe. Podría ser, hermano, que si he pecado, hay un conflicto. Pequé, no fue Dios que me hizo pecar, quizás fue el diablo, quizás mi carne, pero Dios está haciendo algo hermoso a través de esto en la iglesia. Hermano, y si le pregunto, hermano, si le pregunto a los pastores, el pastor no está aquí, pero si le preguntara al pastor: pastor, cuéntenos, ¿cuántas familias han sido restauradas? ¿Cuántas personas se han reconciliado después de un conflicto? ¿Cuántos padres e hijos se han perdonado? ¿Cuántos han venido a la iglesia y han encontrado la ayuda que necesitaban? ¿Cuántas peleas entre hermanos han sido arregladas? Hermano, probablemente todos nosotros pasaríamos en esa lista. Todos nosotros nos hemos involucrado en algún conflicto en algún momento, y luego Dios ha hecho cosas maravillosas a través de eso, hermano, porque es simplemente la gracia de Dios en nosotros. ¿Cuántas veces he tenido que pedir perdón, hermano? Muchas. La iglesia es esta comunidad de gracia. Hermano, cuando se manifiesta, ¿cómo es que esa comunión se manifiesta en la iglesia? ¿Cómo es que esa comunión, esa coinonía se manifiesta dentro de la iglesia? Cuando una madre, hermano, se entera que su hijo o su hija está enferma y pide a los miembros de su iglesia local que la lleven en oración junto con ella. Cuando un joven regresa al Señor, contacta a la iglesia para ser acompañado en su camino. Cuando una familia de la iglesia es afectada por la enfermedad, y muchos se movilizan, hermano, para llevarle comida a esa familia. Aquí hay un matrimonio que dio ejemplo, hermano, que cada vez que había alguien enfermo del COVID, ellos se movían y les llevaban comida a los enfermos. ¿Cuándo se manifiesta la comunión en la iglesia? Cuando una pareja está en peligro y que encuentra en la iglesia apoyo, paciencia y amor para ayudarlos. Cuando una persona de edad necesita para ir a visitas del médico y la iglesia, hermano, se despliega en amor para ayudarla. Cuando un conflicto en la iglesia se convierte en una hermosa manifestación de la humildad que fortalece los brazos, hermano, los lazos en la familia de Dios. Cuando una familia está necesitada y encuentra ayuda, consejo y apoyo. Cuando se hace todo lo posible para que los hermanos puedan tener una enseñanza bíblica. Cuando un recién convertido encuentra rápidamente un hermano, una hermana en la iglesia, hermano, que lo ayude espiritualmente. Cuando una iglesia se pone de acuerdo para enviar misioneros y plantar una nueva iglesia, ahí se manifiesta la comunión dentro de la iglesia. Ese es el fruto de la comunión fraternal.
porque estamos juntos en torno a una persona, unidos a una persona que vive dentro de nosotros. No estamos simplemente, hermanos, siguiendo a Jesús, estamos dejando que Él nos guíe, y es la misma persona que vive en nosotros, en cada uno de nosotros. Ahora, es muy probable que su experiencia de la iglesia local pueda que no sea esta. Que usted tal vez diga: pastor, su historia de la iglesia es muy utópica, irreal. Su historia de la iglesia es imaginaria. Eso que usted nos está diciendo parece de Disney. Tal vez para usted esté bien porque usted es pastor, la gente lo quiere. Bueno, eso espero, pienso. ¿Es respetuosa con usted? Generalmente sí. Hermano, quizás su experiencia de la iglesia local sea sufrimiento, conflictos. No encontró amor, ni unidad, ni paz. Tal vez usted diga: sí entiendo, fue Dios que creó la iglesia, pero le falta mucho poder del Espíritu a la iglesia. ¿Sabe? Esta serie comenzó hablando de la piedad. ¿Qué era la piedad? Es aprender a caminar según el Espíritu. ¿Cómo? Siguiendo todas las disciplinas espirituales, que son leer la Biblia. ¿Leyó usted la Biblia en esta semana? ¿Sí? Hoy se la están leyendo ahí en el audio. ¿Meditó en lo que decía la Biblia? Porque una cosa es leerla y otra es sentarse a meditar en ella. ¿Oraron todos juntos en su casa con la iglesia? Porque los martes, hermanos, somos los mismos que nos conectamos. ¿Están orando? Pero sobre todo, hermano, estamos practicando el ayuno, la oración, el bautismo, la Santa Cena. No será, me pregunto, no será, probablemente. Yo sé que aquí hay personas muy espirituales, pero no será que estamos fallando en practicar alguna de estas, y que por eso, en lugar de caminar según el Espíritu, estamos caminando en la carne. ¿No será? Voy a reformular 2 versículos que Pablo escribe. Pablo dice: caminen según el Espíritu y no se morderán. 2 versos: caminen en el Espíritu y no se morderán unos a otros. ¿En dónde está eso? Gálatas 5:15 dice: pero si os mordéis. Qué raro que esté eso en la Biblia, ¿eh? Pero si os mordéis. Pastora, no sé si le ha tocado con el pastor separar a 2 hermanos que se están mordiendo. Espero que nunca suceda, por favor. Señor, ten misericordia. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Verso 16: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Dice? Pastor, no entiendo el verso. No sé, no le entiendo. Bueno, aquí le pongo una versión más clara. Dice: pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros. Hermano, mejor no le digo. Dice: pero si ustedes siguen atacando, no. El Espíritu me reprendió. Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. Por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal.
¿Ahora sí entendió? ¿Sí? La iglesia, ouch. La iglesia es realmente una comunidad de gracia que el Espíritu creó para que podamos experimentar la gracia de la comunión fraternal. Ahora, a través de esa experiencia que tenemos en la iglesia todos los domingos que venimos, habrán días buenos y días malos, y habrán momentos muy difíciles, porque como iglesia, como comunidad, estamos aprendiendo a caminar según el Espíritu, no según la carne. Y muy probable que haya un momento, hermano, en el que haré algo que no le guste, y tal vez después voy a reaccionar. Tal vez, mi hermano, voy a decir algo, voy a tener una reacción, voy a comportarme más según la carne que según el Espíritu. Me voy a comportar más según mis viejos hábitos de vida, según mi antiguo estilo de vida. Y hermano, muy probable que lo voy a herir, que lo voy a lastimar. Pero luego, hermano, con la ayuda de Dios y la gracia de Dios, usted vendrá a hablarme y vamos a resolver estos juntos. Le voy a pedir perdón, nos vamos a perdonar. Y en todo esto, el Espíritu de Cristo que habita en usted y en mí está formando a Cristo en nosotros, en cada uno de nosotros. Yo lo he citado en alguna ocasión aquí en la iglesia, pero me gusta la idea de Kevin DeYoung, que dice esto: tu resistencia a tu santificación es mi bendición. A ver, desenrede eso. El Espíritu está en el proceso de santificarnos a cada uno de nosotros. Está en el proceso de formar a Cristo en nosotros. A eso se le llama santificación. Y cuando yo me resisto a eso, muchas veces hay consecuencias para las personas que me rodean, porque significa que tal vez hay un pecado que viene con eso, pero eso es una bendición para los hermanos y las hermanas en la iglesia. ¿Por qué? Porque a través de eso Dios está formando su carácter por mi debilidad. Y por eso mi resistencia, mi santificación es su bendición, porque el Evangelio está entre nosotros. Y por eso estamos juntos en la iglesia, para aprender a caminar en el Espíritu. En esta serie sobre las disciplinas espirituales, creo que, hermano, puedo decir que una de las más importantes es la de estar en comunión en una iglesia local. El participar regularmente en una comunión fraternal con la iglesia local en todas sus formas, a través de reuniones entre semana, a través de la oración, a través del estudio, a través de una llamada telefónica, yendo a repartir comida a los necesitados. Pero esta disciplina espiritual de estar en comunión regular con una iglesia local, creo que es una de las más importantes de todas las demás disciplinas. ¿Por qué? Porque cuando yo asisto a una iglesia, yo estoy en comunión con una iglesia, ahí vendrá mi crecimiento en la palabra de Dios. Ahí vendrá mi crecimiento en mi vida espiritual, en mi vida de oración con mis hermanos. De ahí surgirá incluso la práctica del bautismo y la Santa Cena. Es ahí donde creceremos en esta comunión. Hermano, es imposible que nosotros digamos que estamos en comunión con Dios y quedarnos en casa. Es imposible. ¿Cómo usted en su casa, cómo yo en mi casa voy a practicar la cena del Señor, si lo tenemos que hacer todos juntos? No se puede. Y mi llamado, mi invitación esta mañana es: regresa a la iglesia. Si no estás asistiendo regularmente, regresa a la iglesia. Hermano, tú me estás escuchando en internet. Si te has alejado por los motivos que puedan ser,
regresa a la iglesia. Durante los 2 años, hermano, que sufrimos de pandemia, la iglesia sufrió. Quedamos, hermano, la iglesia quedó como cuando le pegan a un boxeador y queda sonado. Y como que el boxeador, hermano, está en el suelo. ¿Le ha pasado que ha visto eso? Le pegan al boxeador y al suelo de una vez. Y nos preguntamos si se levantará o no se, o se va a quedar ahí. Y eso es lo que vemos en la iglesia hoy día. Lo vemos en nuestras reuniones. Cuidemos nuestras almas. Permanezcamos juntos en comunión como iglesia. Y si no está en comunión con una iglesia local, yo lo invito a que se una a la iglesia. Los que me están escuchando, si eres de Montreal, de Laval, si necesitas una iglesia local, ponte en contacto con nosotros. Que aquí buscaremos acompañarte de la mejor manera posible. No somos perfectos. No somos perfectos. Pero buscaremos acompañarte para que puedas entrar en esa comunión. Y si hoy día hay alguien que no conoce personalmente a Cristo, no estás unido a Cristo, yo te invito en esta mañana a que puedas venir en comunión con Cristo, con la iglesia y con los santos. La buena noticia de lo que Jesús hizo por ti y por mí, el evangelio de Cristo, para que entremos en esta comunión con Dios y con la iglesia. Oramos. Padre que estás en los cielos,